hace exactamente 4 meses, el 5 de febrero del año 2021, el Pleno de la Corte Nacional de Justicia eligió al juez Azuayo Iván Saquicela como presidente de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador, cargo que lo desempeñará por los próximos 3 años. Su subrogante es Caterine Muñoz Subía. Iván Saquicela fue parte del tribunal en el juicio que sentenció al expresidente Rafael Correa y otros por cohecho en el caso Sobornos. También conoció el proceso por lavado de activos contra el exministro Alexei Mosquera y la etapa de instrucción fiscal por peculado contra el ex vicepresidente Jorge Glass y el exministro Carlos Pareja Yanuseli. Es un honor contar con la presencia del señor presidente de la Corte Nacional de Justicia en esta mañana, el ingeniero Iván Saquicela. Durante los últimos 4 meses hemos tratado de conversar, entendemos lo delicado de sus funciones, además lo complejo de las mismas, y agradecemos la posibilidad de tener este contacto con nuestra intermediación con su pueblo, con el pueblo azuayo, doctor Saquicela. Cuéntenos ante todo, ¿cómo le ha ido en estos 4 meses? Buenos días, muchas gracias, Gustavo. Para mí es un gusto poder comparecer ante usted, ante la ciudadanía, para expresar algunos criterios, algunas opiniones sobre lo que tiene que ver con nuestro trabajo en la Corte Nacional de Justicia. En efecto, son ya 4 meses que fui electo por el Pleno de la Corte Nacional como presidente de la Corte Nacional de Justicia, y en esa calidad como representante de la función judicial del Ecuador. Nosotros, Gustavo, lo que hemos puesto nuestro empeño es en fortalecer la institucionalidad de la función judicial, así como la independencia de la función y de cada una de las juezas y jueces del país. Eso nos hemos expresado de manera pública en varias oportunidades, porque pensamos que es la base sobre la que debe partir el trabajo de la Administración de Justicia. En definitiva, creemos que sin independencia no va a ser posible la seguridad jurídica, la tutela judicial efectiva de los derechos de los ciudadanos. Ese ha sido nuestro postulado fundamental, y en ello pues hemos estado trabajando. Doctor Saquicela, muy buenos días. Efectivamente, una de las preocupaciones desde hace muchos años atrás es esa independencia que necesita el país para poder sacar adelante una serie de procesos. Usted dice que se ha trabajado en fortalecer estos procesos que le den esta independencia a la función judicial. ¿Cuáles han sido estos? ¿Cómo avanzamos en una real independencia de la justicia? Y si usted considera que efectivamente esto se ha cumplido o está en camino de cumplirse. Yo creo, en primer lugar, que la independencia es un postulado que se encuentra en los instrumentos internacionales y en la Constitución del Ecuador. Sin embargo, de eso yo creo que es una construcción permanente. Me parece que uno de los aspectos que ha fortalecido la independencia judicial y que ha sido siempre materia de preocupación o de cuestionamiento es el hecho de que un órgano extraño a la decisión de los jueces pueda adoptar decisiones sobre error inexcusable en las sentencias o resoluciones de los jueces. Hubo una sentencia de la Corte Constitucional, que es de conocimiento público, que declaró que no es competencia del Consejo de la Judicatura hacer la declaración del error inexcusable de la actuación dolosa o negligente de los jueces, sino que esta declaración está en los propios jueces, de modo tal que la Corte Nacional ha venido trabajando en las llamadas declaraciones jurisdiccionales previas, es decir, previo a que eventualmente pueda iniciarse un sumario administrativo. En ese sentido, nosotros pensamos que se ha visto fortalecida la independencia de la función judicial. De otra parte, lo que yo he expresado públicamente es de que ahora, al inicio de un nuevo gobierno, nosotros hemos tomado la palabra del señor presidente, señor Guillermo Lasso, quien ha expresado públicamente que no va a meter las manos en la justicia, que por el contrario va a respetar la independencia, la institucionalidad y a fortalecer al sistema de justicia.
Así que en ese sentido, nosotros pensamos que es un momento más bien para, desde los tres poderes fundamentales del Estado, la función ejecutiva, la función legislativa y la función judicial, se pueda fortalecer la democracia, fortalecer la institucionalidad del país. De nuestra parte, garantizar la independencia y la imparcialidad de los jueces, el respeto de los derechos y garantías de los ciudadanos. ¿Por qué esta oportunidad? Al iniciar un nuevo régimen, existe una preocupación y al mismo tiempo una esperanza ciudadana. Nosotros pensamos que los tres poderes del Estado debemos coadyuvar en el fortalecimiento de la democracia y la institucionalidad, sin lo cual no es posible un país en el cual confiar, no es posible un país en el que haya seguridad jurídica para el desarrollo integral de la sociedad. Doctor Saquicela, la justicia ecuatoriana no goza del mejor prestigio a nivel latinoamericano, a nivel mundial. La historia de la administración de justicia en Ecuador ha tenido capítulos muy negros. Recordamos, para hablar de la época contemporánea, las tanquetas rodeando a la Corte Suprema en la época de León Febres Cordero, el escándalo de los manteles que terminó con la despedida de casi 60 jueces titulares en el gobierno de Rafael Correa y la consiguiente metida de la mano en la justicia. Son temas que empañaron a la justicia ecuatoriana, a su prestigio, y que pueden ser reparados solamente con el tiempo y con un consistente trabajo, con independencia, con integridad. La falta de integridad en la justicia es considerado como un atentado, una amenaza a la confianza en el Estado de Derecho. ¿De qué manera el Ecuador actual, y hablando sobre todo del gobierno, de las funciones del Estado, ejecutivo, legislativo, judicial, control social, están trabajando para tratar de reparar esta imagen y dar prestigio, dar calidad a la justicia ecuatoriana en el corto y mediano plazo? En verdad, Gustavo, lo que usted ha referido registra la historia. Usted decía de que esto ha afectado, ha manchado la imagen de la función judicial. Yo diría que no solamente la función judicial, sino más bien de la institucionalidad y de la democracia del Ecuador. Porque, como usted ha referido, si es que hubo una época en que habían tanquetas frente al edificio de la entonces Corte Suprema de Justicia, si es que se ha metido o se pretende meter mano en la justicia, entonces, sin lugar a dudas, lo que existe más bien es un debilitamiento del Estado de Derecho, de la democracia, de la institucionalidad de un Estado, y no solamente una afectación, que ciertamente también lo es, a la función judicial del Ecuador. Nosotros creemos que esto nunca más puede volver a pasar. Y lo decimos de forma clara y categórica, no por una situación de orden personal, no por el cargo de cualquier compañero jueza o juez. Nosotros, finalmente, suelo decir, somos profesionales del derecho, sabemos que nuestros cargos son temporales, son de un periodo fijo, concreto, determinado, así es que no es por eso, sino sencillamente porque no puede pasar en el país una inestabilidad de la institucionalidad, y una de ellas, quizá de la más delicada, la función judicial. ¿Qué estamos haciendo? Primero, que nosotros en la Corte Nacional de Justicia hemos estado haciendo un esfuerzo, hemos pedido al Consejo de la Judicatura, y el Consejo de la Judicatura nos ha estado apoyando para poder, en primer lugar, fortalecer a la institución casa adentro. Esto es, con los elementos de personal, tecnológicos que necesitamos para fortalecer la institucionalidad. En los próximos días, nosotros vamos a discutir en la Corte Nacional. Se aprobó en el pleno anterior de la Corte, el pleno de la Corte Nacional de Justicia, por propuesta mía, fue aprobado por unanimidad que podamos, el pleno de la Corte Nacional, liderar un proceso de reforma legal. Fundamentalmente, la Corte Nacional de Justicia conoce y resuelve el llamado recurso de casación. Y es nuestro interés, reitero, así aprobó el pleno anterior, el pasado miércoles, que la Corte pueda liderar una reforma en materia de casación, que fundamentalmente tenga que ver
con modernizar o actualizar los conceptos y las normas de casación con el actual modelo de Estado, y que justamente tienda a fortalecer a la institución para garantía de los derechos de los ciudadanos. Es decir, empezamos por un proyecto de una reforma de orden legal. Luego, en los próximos días, yo espero recién estar posicionado, naturalmente, señor presidente de la República, más allá de que te dio la oportunidad de participar en algunas reuniones que nos competen conjuntamente con el señor presidente para tratar temas de interés del Estado, pero espero en los próximos días que podamos mantener una reunión con el señor presidente de la República y ojalá incluso conjunta con la señora presidenta de la Asamblea Nacional para poder plantear un conjunto de acciones que requiere la función judicial, no solamente para fortalecer en su independencia y en su institucionalidad, sino sobre todo, además de eso, en lo que tiene que ver con la eficiencia del sistema de justicia, porque para ello necesitamos recursos. No tenemos el número suficiente de jueces, no tenemos el número suficiente de personal. Se hace necesario un presupuesto mayor o al menos el que se tenía y que fue reducido para la función judicial. Todos estos aspectos nosotros hemos de plantear al señor presidente de la República, quien, como hemos dicho, ha manifestado su absoluta predisposición para apoyar a la función judicial. De esta manera, esperemos nosotros que pueda fortalecerse la institución, no para otra cosa, sino para el beneficio de la justicia y para los derechos de los ciudadanos. Doctor Saquicela, usted ya acaba de manifestar algunos puntos en este sentido, pero usted se ha pronunciado en la necesidad de que se repiense el sistema, de que haya una serie de cambios, de que el país avance en un cambio de sistema, y para eso ha convocado precisamente a la Asamblea Nacional, al Gobierno Nacional, es decir, al Ejecutivo y a la propia función judicial y otras instancias para que se pueda avanzar en un proceso de esta naturaleza. ¿A qué exactamente hace referencia usted cuando habla de sistema? ¿Qué es lo que debemos cambiar? Lo que nosotros debemos es, más que algunos aspectos pueden cambiar, otros deben ser fortalecidos. Ha existido una preocupación en el Ecuador sobre la función judicial. Justamente en su momento se ha referido de que ha habido episodios lamentables para la función judicial del Ecuador. Lo que yo creo es de que puede fortalecerse propiamente el poder jurisdiccional. Hemos pensado, por ejemplo, en materia de recursos. Nosotros dependemos exclusivamente del poder central en cuanto a los recursos económicos que se requieren, cuando bien puede existir la posibilidad de que del propio presupuesto general del Estado existan rentas directas para la función judicial. Con ello, ¿qué se hace? ¿Qué se hace realidad? Primero, un respeto a la propia independencia judicial que es tan necesaria. Y en segundo lugar, la posibilidad de que la función judicial pueda incrementar e implementar personal, recursos tecnológicos, material de toda índole que necesitamos para cumplir eficazmente el sistema de justicia. Por ejemplo, los ciudadanos tienen preocupación en muchos casos, quizá no en todos, porque se hacen muchos esfuerzos para cumplir en celeridad, pero no siempre es posible cumplir en celeridad. Tenga la certeza que será excepcional el caso, y si es así habrá que sancionar, que sencillamente haya un funcionario que no esté trabajando y que no cumpla su trabajo. Pero por lo general no es por la falta de trabajo de los funcionarios, sino porque no existe la capacidad de personal para poder cumplir la administración de justicias en tiempos razonables y en celeridad. Entonces, ¿qué requerimos? Requerimos contar con los recursos que son necesarios para poder cumplir la función. Por ejemplo, usted, Rosana, usted, Gustavo, están en la ciudad de Cuenca y usted en la ciudad de Quito, y soy cuencano, pero no pensemos en nuestras ciudades, pensemos en tantas otras, y aún así hay problemas, pero pensemos en tantas otras ciudades en donde, por ejemplo, existe un juez que es multicompetente, es decir, un solo juez o dos jueces que conocen absolutamente todas las materias. ¿Qué se requiere ahí? Para si se quiere dar una respuesta eficaz en dicho cantón, se requiere jueces especializados en las materias, se requiere más personal. ¿Qué sucede en esas condiciones? No se puede dar una respuesta adecuada. Y ahí entonces empieza el problema
dentro de la falta de eficiencia del sistema de justicia. En ese sentido, yo creo y he hecho un llamado primero a los poderes del Estado para respetar la institucionalidad y fortalecer la democracia, pero luego, en lo que respecta a la función judicial, que se nos pueda apoyar, he hablado de algunas reformas posibles legales, y con los recursos necesarios para que el sistema de justicia pueda cumplir su función. Doctor Saquicela, en esto tiene usted absoluta razón. Una función judicial independiente contribuye sin duda a la defensa de la Constitución, más allá de la legalidad que de por sí es fundamental, es un contrapeso frente a los posibles excesos del poder político. El tema económico lo hemos vivido de cerca en las universidades. Realmente la mayor amenaza a la autonomía, más allá de la Ley Orgánica de Educación Superior, por ejemplo, ha sido el problema económico, esos ajustes que se hacen, ese control de las universidades a través de su economía. Lo propio sucederá, me imagino, en la función judicial en alguna medida. La pregunta es, en un país en la profunda crisis económica en la que recibe el presidente Lasso, ¿qué tan lejos está? Esto hablando ya en términos cuantitativos de lo que se requiere como presupuesto para que la función judicial trabaje de mejor manera, garantizando independencia, imparcialidad del trabajo más responsable posible. Yo quisiera en primer lugar destacar, Gustavo, sus expresiones. Usted decía que la función judicial es muy necesaria. Usted decía inclusive como una garantía o contrapeso en contra de eventuales abusos del poder político. Pero algo más, a veces no nos percatamos porque quizá se publicitan ciertos casos llamados emblemáticos, los casos que están en los medios de comunicación social, y que hay razón para que por la preocupación ciudadana estén en los medios. Pero yo reflexiono, es en el día a día, hoy hay audiencias sobre alguien que fue víctima de robo, sobre una mujer que fue víctima de violencia intrafamiliar, sobre una madre que está reclamando pensiones de alimentos, temas comerciales, laborales, empresariales, todos los días en todo el país, y que quizás simplemente no se refleje en los medios de comunicación. Imagínense entonces lo importante que es la administración de justicia. De otra parte, ciertamente, yo creo que no es que estén los recursos sobrando o en exceso, todo lo contrario, muy de acuerdo. Sin embargo, yo creo que debe considerarse dos aspectos. En primer lugar, nosotros quisiéramos pedir que al menos en ciertos temas haya una prioridad para la administración de justicia, que otrora no ha habido. Es decir, muchas veces se privilegia cierto tipo de obras públicas, obras físicas, pero yo creo que es tan importante entender el fortalecimiento de la institucionalidad y en esto de la administración de justicia. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, nos parece, y para eso hay que trabajar, y es fundamental el apoyo del señor presidente de la República, podemos también lograr obtener la consecución de apoyo internacional. Eso sí es posible. De hecho, hay muchos organismos internacionales que pueden apoyar, por ejemplo, con ciertos proyectos de reforma de sistemas de justicia, de reforma procesal, proyectos pilotos en ciertas materias específicas de reforma judicial y, naturalmente, con recursos. Entonces, el momento que, por decirlo de alguna manera, las diferentes funciones del Estado le tomamos como prioridad, tomamos con fortaleza, con seriedad, sí vamos a poder conseguir. Yo, como presidente de la Corte Nacional de Justicia y representante de la función judicial del Ecuador, voy a hacer todo el esfuerzo, todo el trabajo para conseguir esto. No estamos en una actitud pasiva, esperando que se den los recursos, esperando que simplemente alguien nos proponga alguna reforma o que se den las cosas en el trabajo cotidiano. No, queremos en esta oportunidad fortalecer a la función judicial en los términos que hemos hablado. Esperemos que tener éxito no es sencillo, es una tarea difícil, pero cuando menos tenemos claridad absoluta y el empeño para lograr los objetivos que nos hemos planteado.
Ahora, doctor Saquicela, le voy a hacer extensiva algunas inquietudes que nos han llegado ahora y nos dice que cómo se puede confiar en la administración de justicia, cómo se pueden solucionar casos en los que ya se lleva, por ejemplo, nos dice 14 años esperando y no hay a quién recurrir, sino simplemente hay largas y largas y largas por parte de la administración de justicia. ¿A quién se puede recurrir? Nos preguntan en este sentido. Bueno, que haya un caso que lleve 14 años es muy excepcional. No sé a qué es a lo que se deba. Probablemente se debe analizar que no hay un caso que 14 años y que hay un juez que lo dicta sentencia. No creo que sea así. Tenga la certeza. Es más, el ciudadano nos puede proporcionar la información. Yo remito a las autoridades que corresponda y va a ver usted, Rosana, de que debe ser porque se declararon nulidades, porque hubo problemas procesales, o si se trata de un proceso penal, que está suspendida una audiencia de juzgamiento, porque no es detenida la persona para poder ser llevada a la audiencia. En fin, no es que, y eso es necesario decirlo con absoluta claridad. Yo pido al ciudadano, a usted si tiene ese dato, Rosana, que por favor nos ayude, y hoy mismo me preocupo de revisar, y yo le llamo a Rosana y le doy la respuesta. Luego lo que debo decir es de que sí existe en algunos casos no una rémora de esa naturaleza que sería sencillamente intolerable. No puede haber una demora de esa naturaleza, sería intolerable. Pero sí, lo que yo justamente he manifestado, mire, tiene que considerarse la cantidad de procesos que conocemos los jueces en diferentes partes del país. Es decir, en todo el país existe una carga procesal, un número de procesos que no alcanza para despachar según el número de personal. Esa es la realidad. Y aún así, el Consejo de Judicatura mide, evalúa la cantidad, la calidad. Todo el tiempo se está evaluando. Todo el tiempo se está gestionando a través de gestión procesal. Son atribuciones del Consejo de la Judicatura para tratar de despachar. Se lo hace, por ejemplo, la Corte Nacional de Justicia. Hay varios casos, no solamente que han sido despachados relevantes, no, se está prácticamente al día en muchas salas. Hay juzgados en el país que están al día, pero por ejemplo existen serios retrasos, por ejemplo en materia contencioso administrativo. Todos los abogados contenciosos administrativos del país le pueden decir que hay retrasos y todos le pueden decir porque no hay el número suficiente de jueces. Entonces, justamente ahí está la preocupación de los ciudadanos. Nosotros necesitamos contar con las herramientas para poder cumplir el trabajo. Doctor Saquicela, ¿cómo disuadir, cómo cambiar esa idea en los ecuatorianos de que la justicia, antes se decía, es para los de poncho, ahora diríamos, en términos más contemporáneos, es solamente para el ciudadano de a pie? Pues vemos que los poderosos, si es que llegan a ser juzgados, evaden el cumplimiento de las penas, ya sean estas de prisión, o penas pecuniarias. Allí también vemos como un fenómeno difícil para entender para quienes no conocemos el sistema judicial ecuatoriano. ¿Por qué, por ejemplo, los tribunales de ejecución de penas tienen que ser manejados por los propios jueces que han tenido ya la tarea muy difícil de operativizar los casos, de dictaminar, de sentenciar, y tienen ahora también que encargarse de que las penas se cumplan? ¿Cómo funciona esto? Por favor, explíquenos, porque nuevamente nos da la idea de que existe escasez en términos financieros, en términos de recursos humanos en la justicia ecuatoriana, y los jueces al final se ven abocados a tener que cumplir una gama de diversas funciones. Bueno, en primer lugar, yo creo que vale la pena referir que se suele decir que la justicia ha sido para el de poncho, quizá para el pobre, para la persona desprotegida. Pero es necesario enfatizar, Gustavo, a usted le consta y a todo el país, de que esta Corte Nacional de Justicia, la actual Corte Nacional de Justicia del Ecuador, ha tratado muchísimos casos. Son más de una veintena de casos, de los que los medios de comunicación llaman mediáticos o emblemáticos. Para nosotros todos los casos son iguales y merecen el mismo tratamiento. Hay un principio de igualdad.
Nosotros entonces, a través de esos datos, demostramos que no es verdad la afirmación de que hay un privilegio para quien detenta un poder económico o político. Todo lo contrario, se ha dado una muestra en el Ecuador, en esta Corte Nacional de Justicia, que quien fuere la persona que deba ser juzgada, pues lo es de conformidad estricta con la ley. Yo creo que eso vale la pena. Pero muchos destacar, de ellos no llegan a cumplir las sentencias, doctor Saquicela. No es así, no es cierto su afirmación. Nosotros podemos citar casos en donde está cumpliéndose la condena o no está cumpliendo la condena Gustavo, el señor ex vicepresidente de la República, no está cumpliendo la condena y ya cumplió el señor ex ministro de Electricidad, Alexei Mosquera, que cabalmente fui quien dictó la condena en estricto derecho. Pero sí es verdad, Gustavo, no vale la pena generalizar, ni en el uno ni en el otro sentido, naturalmente. Pero sí es verdad que existen otros procesos que están en ejecución. Usted preguntaba que por qué ejecutan los propios jueces. Ahí no es un tema más bien de recursos, eso no es una dificultad mayor en cuanto a las decisiones. De acuerdo a la ley, la debe adoptar la ejecución los propios jueces que adoptaron la decisión, es decir, son aspectos normativos, son aspectos de decisiones sobre la base de lo que expresamente establecen las leyes. La labor de los jueces no termina, no culmina entonces con la sentencia final de un caso. No, existe, y algo que es fundamental, precisamente, Gustavo, es la ejecución de una sentencia. Porque en verdad eso es parte de una tutela judicial efectiva, es decir, no tiene sentido que solamente se adopte una resolución, sino que es importante que la decisión sea estrictamente ejecutada. Bueno, ahora, respecto de que en algunos casos no se ha logrado todavía, lo que pasa es que hay que decirlo, Gustavo, con toda sinceridad, no es un asunto de que un juez no quiera hacerlo, no es eso, sino que hay aspectos que rebasan el trabajo del juez. Por ejemplo, dependemos en materia de extradición, depende de los instrumentos internacionales para la extradición, es de conocimiento de usted, Gustavo, usted es un comunicador informado. Depende de las decisiones que se adopten, por ejemplo, en la Interpol, es decir, escapa a las atribuciones de los jueces, de manera tal que no se puede atribuir directamente a los jueces. Además de la ineficiencia que pueda haber en esto, doctor Saquicela, hablando del entorno externo, hay también intereses poderosos que se ciernen. Por eso le digo, al menos en lo que a la Corte Nacional de Justicia se refiere, que es lo que conozco de manera directa e inmediata, no ha existido problemas. No, yo me refiero al exterior, justamente a ese entorno externo al Ecuador. Claro, porque yo lo que estaba entendiendo es que si ese entorno externo podría complicar las acciones de los jueces. No, los jueces hemos adoptado las decisiones y por un principio de publicidad, ahí están los procesos, son públicos, pueden ser revisados por cualquier ciudadano, sino más bien en la materia que usted refería, Gustavo, yo creo que va más allá de la decisión de los jueces, y ese es uno de los temas, por ejemplo, en materia de extradición, que en los próximos días estaremos comentando, y que precisamente también estamos trabajando como Corte Nacional de Justicia, en la generalidad, más allá de los casos concretos o particulares, sino simplemente en el hecho de tratar de fortalecer las posibilidades de una mayor eficacia en la extradición. Por ejemplo, le digo un ejemplo, Gustavo. Por ejemplo, existen instrumentos, tratados internacionales en materia de extradición que tienen cerca o más de 100 años. Así de simple. Y que escapa, desde luego, a quien estamos actualmente. Pero no va a escapar que vamos a tener la oportunidad de plantear la posibilidad de actualizarlos, de firmar otros, de actualizar lo que tiene que ver con la normativa jurídica. Pero, por ejemplo, un tratado internacional no firma el presidente de la Corte. Pero nosotros sí podemos proponer. Pero piense usted en tratados de extradición que tienen antigüedad de 100 años, Gustavo. Entonces, lo que debo decir es que frente a su inquietud hay problemas que deben ser afrontados y que han sido provocados o que se generan o que existen más allá de la decisión de los jueces. Que sí se cuestione y se critique a un juez cuando no adopta
adoptado la decisión. Ahí sí. De lo contrario, creería que hay aspectos externos o exógenos, como usted bien lo plantea, Gustavo. Bien, el tiempo no nos da para más, doctor Saquicela. Reiteramos nuestro agradecimiento por haber atendido esta entrevista. Quisiéramos culminar con una pregunta sobre su visión de largo plazo. ¿Cuáles son los objetivos que usted quisiera cumplir en su periodo? Muchas gracias, en primer lugar, Gustavo, por la posibilidad de este diálogo. Siempre muy gustoso. Esperemos que tengamos próximas oportunidades. Yo lo que quiero plantear es de que nosotros, como objetivos a mediano o largo plazo, lo que aspiramos es una función judicial que se halle fortalecida en términos de capacidades del talento humano, del número suficiente para el talento humano, de los instrumentos materiales y tecnológicos para tener eficiencia. Eso es fundamental. De otro lado, que se pueda fortalecer la transparencia de la función judicial, lo cual implica no solamente la mejor actitud y el trabajo de los jueces, sino también de los ciudadanos. Ayer leía, mire usted, un Twitter del presidente de la Corte Suprema de Justicia de México, quien decía que la legitimidad de los jueces no se puede medir porque las decisiones adoptadas sean bien vistas o mal vistas por los ciudadanos, sino por la calidad de los argumentos que tienen esas resoluciones, más allá de que si gustan a unos ciudadanos o disgustan a otros. Nosotros creemos entonces que para fortalecer esa institucionalidad depende no solamente de los jueces de la función judicial, sino de una ciudadanía que esté clara y consciente del fortalecimiento de un sistema democrático. También aspiramos que se pueda fortalecer y reformar ciertas normas, por ejemplo, en materia de casación, en materia del Código Orgánico de la Función Judicial y en materia de lucha contra la corrupción. Reformas legales que puedan ser instrumentos para una mayor o eficaz, eficiente, exitosa, óptima investigación y sanción en materia de corrupción, sin perjuicio siempre del respeto de los derechos de los ciudadanos. Estos son algunos de los objetivos que nos hemos planteado, de modo tal que al concluir mis funciones yo aspiro por el bien del país una función judicial fortalecida en su independencia y en su institucionalidad para beneficio de los derechos de los ecuatorianos. Eso, Gustavo, muchísimas gracias por este diálogo que nos ha dado la oportunidad. Muchas gracias a usted. Han escuchado al doctor Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia. Son las 8. Cuenca, año 2050. Cuando la contaminación y la escasez de agua son problemas en todo el mundo, en Cuenca, Ecuador, todavía se vive tan bien como hace 30 años. Esto gracias a que los cuencanos tomaron decisiones correctas, como la construcción del proyecto hidroeléctrico Soldados Yanuncay, que ha generado 22 megavatios de energía limpia, reguló el caudal del río Yanuncay y garantizó el agua potable para Cuenca y agua de riego para San Joaquín y Baños. Aunque esto parezca ficción, es nuestro compromiso con Cuenca Bicentenaria, el Ecaustro. Juntos generamos agua y energía para la vida.